mensaje se llama ¿se debe atar al diablo? No me responda, por favor, todavía. Gálatas 1, capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Galacia. Y el versículo 6 le dice: estoy maravillado, pero no en el buen sentido. Estoy sorprendido, quería decir, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Note que es el capítulo 1. O sea que el apóstol Pablo ahí, pastor, se fue hola y directo a la cabeza. ¿Por qué? Porque le preocupaba a la iglesia del Señor. Porque no era un asalariado, era un verdadero pastor de Dios. No el que ve venir al lobo y deja las ovejas y se va. A veces hasta le trae los lobos aquí al púlpito para que les prediquen y les canten. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué dice? Un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir, diga pervertir, el evangelio de Cristo. Miren bien, esto va a ser largo, hermano, Yo no sé si usted quiere irse temprano. De una vez le digo que va a ser largo. A veces pagamos boleto para ir a ver una película 2 horas y hasta queremos verla, nos pasamos a la otra y a 2 horas dura la película. Esto es palabra de Dios, esto es el pan de vida. Fíjese bien, no debemos de preocuparnos por el tipo ese que dice que es Jesucristo hombre, que primero dijo que era el apóstol Pablo. ¿Sí sabe a quién le hablo? Un boricua por ahí. Luego dijo que era Jesucristo hombre y ahora dice que es el anticristo y ahora dice que no sé qué fecha de estas ya su cuerpo va a ser glorificado. Mire, él mismo dice que fuma marihuana. Entonces, no debemos preocuparnos de esos, ni de los testigos de Jehová, ni de los mormones. Debemos de preocuparnos por los que se disfrazan de ovejas siendo lobos, se infiltran y empiezan, dice el apóstol Pablo, a pervertir el evangelio de Cristo. Dijo el apóstol Pablo en el versículo 8: mas si aún nosotros, y refiriéndose a los apóstoles, o un ángel del cielo, es como ese que se le apareció a John Smith, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿quién? Los apóstoles. Sea anatema, sea maldito, eso quiere decir anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hoy los que se dicen llamar siervos de Cristo parece que quieren agradar más a los hombres. Quieren que les aplaudan, quieren que les den estatuillas y salir en todos los noticieros. Y por ahí uno de ellos dijo: nuestro mensaje no amenaza a nadie, no es para que nadie se sienta amenazado. Vénganse los musulmanes, vénganse los católicos, vénganse todos. Y es alguien que todos aquí tienen discos de él en su casa. Hay que escudriñar, dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2, les dijo: ustedes han probado a los que dicen ser apóstoles de Cristo y los han hallado mentirosos. Usted y yo tenemos no el derecho, la obligación de probar a los que dicen ser siervos de Dios y no lo son. No deje que le digan: ay, no juzgues. No. Hay que juzgar. Y ahorita vamos a entrar directo a la palabra. Hay que ver y juzgar, no de acuerdo a las apariencias, dijo el Señor Jesús. No porque parezca, traje blanco y casi flota y hace muchos milagros engañosos, milagros y prodigios engañosos, dice la palabra. Amén. No juzgar de acuerdo a las apariencias, sino de acuerdo a ¿qué? La palabra de Dios. Así de fácil. No importa que sea muy famoso, que tenga muchos Grammys, no. De acuerdo a la palabra de Dios. Aleluya. ¿Se debe atar al diablo? Es el nombre de este mensaje. El año pasado participamos de una campaña, no voy a decir dónde, que era de 2 días. El hermano que abrió el servicio empezó a orar y a decir: bueno, vamos a orar, hermano. Sí, el hermano traía esos salvadoreños así, poderoso. Hermano, Señor, esta noche declaramos que va a haber milagros y declaramos que va a haber poder. Y si Dios no quería, bueno, pero él ya había dicho.
y atamos al diablo, lo atamos, y al espíritu de santería, de brujería, lo atamos al espíritu de alcoholismo, de prostitución, y ató a todos. Al lado de la iglesia había un antro, un bar, una cantina, y los ató, pero ya saliendo nosotros estaban pero bien desatados, hermano, lleno de borrachos y de prostitutas, de todo. Y la pregunta es, si el hermano los ató, ¿a qué hora se desataron? Porque al otro día volvió, el segundo día de campaña, volvió a abrir el servicio él, y otra vez atamos al diablo y atamos al espíritu de brujería, atamos. Entonces yo me pregunté, si él los ató en la noche, ¿se desataron en la madrugada? ¿Acaso no los ató bien el hermano? ¿Le faltaron más nudos? ¿Cuánto tiempo dura atado el diablo si es que hay que atarlo? ¿Cuánto tiempo dura atado? ¿1 hora? Si dura atado 1 hora, fíjese, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Los hermanos de McAllen y tú lo atas 1 hora y luego yo lo ato la otra hora y luego la otra hora y lo atamos. ¿Qué le parece? Y se acabó el pecado. ¿Para qué? Ya no va a haber diablo y va a estar atado. Ya, mira. Pero la palabra de Dios dice en Santiago 4:7, someteos pues ¿a quién? A Dios. Resistid, no dice atar, dice resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero si está atado, hermanos, ¿cómo va a huir? Imagínense. No va a poder. Entonces aquí vamos a ver, no me vea feo todavía, hermano. Vamos a ver de acuerdo a la palabra de Dios, que es lo que nos importa, ¿verdad? Esta doctrina de atar y desatar surgió hace no más de 25 años. No tiene mucho que surgió. Lo cual quiere decir que ni los apóstoles, ni los fundadores o reformadores, ni los padres de la iglesia, ni los apologistas, nadie de ellos practicó esta doctrina de atar y desatar. Los maestros de esta doctrina dicen que se pueden atar y desatar bendiciones tales como sanidad, prosperidad financiera, ángeles, un terreno, el Espíritu Santo, un carro y hasta un marido. Dicen también que se pueden atar maldiciones tales como la enfermedad, la pobreza, la ira, los espíritus de lascivia, hasta las calorías, hermano, imagínense. Se para usted frente al platazo ese de tacos con fajitas y dice, ato toda caloría y venga, che, para acá. Como que no me ha hecho mucho efecto eso a mí últimamente, ¿verdad? Ya el pantalón siento como que me va a partir en 2. Vamos a ver 3 versículos, va a ser largo, de una vez le digo, que son usados para respaldar esta doctrina y que son versículos fuera de contexto. Los vamos a estudiar. Mateo 18:18. Dijo el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esto se está haciendo porque hay un peligro dentro de esta doctrina y al final vamos a ver cuál es ese peligro que hay en ella, que como le digo se ha venido practicando hace no más de 25 años, pero se ha infiltrado en todas las denominaciones, llámele la que quiera, desde los cristianos conservadores hasta los cristianos más liberales, de todos. ¿Y qué leímos en Gálatas 5:1? Estoy maravillado, dijo el apóstol Pablo, de que tan pronto se hayan apartado y hayan dejado entrar algunos que pervierten el evangelio. Esta es una perversión del evangelio. Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hasta ahí parece que pues sí, ¿no? A muchos te sacan y tú le dices que eso no es correcto. No, pero mire, Mateo, y te lo sacan. El problema es que la Biblia, o no es un problema, pero aquí es donde viene el asunto. La Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. La Biblia fue escrita de corrido. Y tampoco fue escrita en español. ¿Ok? Lamento desilusionarlo, pero no fue escrita en español. Fue escrito el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Eso es como está escrito. Y no traía capítulos ni versículos. De manera que cuando las personas leían la Biblia, que tampoco era un libro, eran rollos que abrían, leían corrido, hermano. Imagínese si yo le mando una carta a usted y usted nada más lee un pedacito. Mire, ahí va el ejemplo mejor.
Supongamos que le llega una carta de usted de México, de algún familiar, y usted abre la carta y dice la carta, y nada más lee un pedacito donde dice, estoy bien enferma y me siento horrible. Ay, usted entonces va a decir, no, mi mamá está muy enferma, ya me voy para México. No, espérate, lee lo que viene. Y ella dice, bueno, así me dijo mi amiga, estoy muy enferma y me siento que me muero. Entonces hay que leer la carta completa para poder entender todo lo que nos están queriendo transmitir. La Biblia es lo mismo, hermanos. Los capítulos y los versículos fueron puestos ahí para que podamos rápidamente encontrar ciertos pasajes, pero se debe de leer de corrido. Mateo 18. Vamos a leer el contexto. Si revisamos algo que se llama contexto, que es lo que viene antes y después del versículo que estamos leyendo, vamos a poder entender mejor. Vayamos en el versículo 15 de Mateo 18. ¿Ya lo tiene? Algunas de sus Biblias deben de tener un encabezado, ¿sí? Ese encabezado nos está diciendo de qué se trata lo que vamos a leer, cuál es el tema de lo que vamos a leer. ¿Me puede decir qué es lo que dice el encabezado? ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Entonces, bajo ese tema vamos a leer. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Después viene el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Yo le pregunto a usted, ¿aparece por ahí el diablo? ¿Aparece por ahí los demonios? ¿Aparecen las calorías, el marido, la riqueza, la bendición? No aparecieron, ¿verdad? ¿De qué está hablando? De cómo perdonar a un hermano. Está hablando acerca de la disciplina. Oiga, pero a lo mejor usted me puede decir, hermano, es que ahí dice todo lo que atéis en la tierra será y todo. Bueno, hermano, la Biblia también es un libro, es literatura, y ese todo ahí es una figura retórica que se llama sinécdoque. Esa figura retórica sinécdoque quiere decir, le voy a leer la definición del diccionario. Es una figura retórica que consiste en expresar la parte de un objeto por el todo o el todo por una parte. Pongo un ejemplo porque a lo mejor soy yo medio raro. Lucas 2:1, no lo busque. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase a todo el mundo. Lucas 2:1. La pregunta es, ¿empadronaron también acá en América? A los mayas, a los aztecas, pero dice ya todo el mundo. Bueno, eso es una sinécdoque. Se refería a todo lo que había al rango alrededor, a todo el mundo conocido quizás, pero no literalmente a todo el mundo. Entonces, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Se refiere a todo referente a la disciplina de cómo se debe perdonar a un hermano. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Continuemos leyendo el contexto posterior, lo que dice después en el versículo 18, en el 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, otra vez, una sinécdoque ahí, cualquier cosa, referente a la disciplina, a cómo perdonar al hermano, acerca de cualquier cosa, dice, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Cuántas veces debo perdonar? Entonces está hablando todavía del perdón, cómo se debe perdonar al hermano. Jesús no estaba bipolar, hermanos, ni estaba loco, como para estar hablando de una cosa, estar hablando del perdón de los hermanos y después de repente hablar del diablo y luego seguir hablando del perdón de los hermanos. Sería incongruente, ¿no es así? Ahora, a lo mejor todavía, ¿verdad? Hay más cosas que aclarar.
No la quiero enredar, sino al contrario, quiero que a usted le quede bien clarito todo esto. La palabra que Jesús usó en Mateo 18:18 es la palabra deo. Deo. La palabra atar, que le corresponde, que él usó en el original, es la palabra deo. La palabra deo, atar, que usó en ese versículo, se usa solamente de forma metafórica. Es decir, de una forma imaginaria, llamémoslo así. El diccionario exegético del Nuevo Testamento añade: atar y desatar son términos técnicos en el judaísmo con respecto a la enseñanza. La frase es usada para una exposición autoritativa de la ley por un rabino autorizado y ordenado que tenía autoridad para prohibir y permitir. Entonces, atar y desatar lo podríamos traducir como atar para prohibir y desatar para permitir. Un ejemplo, 1 Corintios 5, vaya ahí. Aquí está hablando acerca de un hombre en la iglesia de Corinto, que había cometido un pecado grave. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, 1 Corintios 5. Y tal fornicación cual aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ay, hermano. Sí, está captando lo que estamos leyendo, ¿eh? Y vosotros estáis envanecidos. ¿Por qué estaban envanecidos? ¿No deberíais no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente ¿qué dice? Juzgado. Pues no, que no juzguéis para que no seáis juzgados. Al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hay mucho que decir en este versículo, pero yo solamente me quiero quedar con que el apóstol Pablo no era de los que ven a un miembro de la congregación que está haciendo cosas, no que falló, que está practicando el pecado, que está fabricando pecado. Eso significa practicar pecado en el original, fabricar de continuo. ¿Se imagina usted una fábrica de las latas de Coca-Cola? Está una y otra, es una fábrica. Es una fábrica de pecado el tipo. Y el pastor no dice nada, porque es buen diezmador. Y dice: pues no se nos vaya a enojar el hermanito. Ay, el pastor, pero ya lo vio que anda. No, pero hermano, hay que ser, no juzgues, tú no juzgues. Tú, mira, que Dios sabe. Pero el hermano es buen diezmador. Pablo no era de esos. Pablo dijo: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que sea salvo en el día del Señor Jesús. Hay ocasiones en las que se aplica obviamente para que Pablo hiciera esto, hermano, quiero que me entiendan. No es que Pablo andaba con la espada lista para cortarle la cabeza a todos. Simplemente que ellos se comunicaban a través de cartas, y no conocemos la carta que le mandó la iglesia de Corinto al apóstol Pablo cuando él escribió esta carta. Pero probablemente le dijeron: mira, Pablo, algún otro hermano le dijo: mira, Pablo, brother, ya hicimos lo que dijo Jesús en Mateo 18, ya fuimos y le confrontamos uno solo, después con 2 o 3 testigos, después lo dijimos a la iglesia y no cambió, después, bueno, pues ¿qué hacemos? Pablo les dijo: sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Ahora, pregunto yo, ¿el diablo apareció ahí en el contexto de Mateo 18? No, es la disciplina. Vamos al segundo versículo, que está en Mateo 16:19. Mateo 16:19. ¿Quedó claro? Mateo 18:18 está hablando acerca de la disciplina en la iglesia, la cual hace tanta falta el día de hoy, hermanos. El otro día me llama un hermano, y ahí va el tip, pastor, de verdad, un consejo.
Me llama un hermano y me dice, hermano, es que fíjate que de mi congregación, aquel brother me hizo esto y esto y esto y una serie de cosas. Y es que tú tienes que hablar con él para decirle que no. La pregunta es, aludiendo a Mateo 18:18, brother, ¿ya hablaste con el otro brother? No, pues no he hablado. Habla con él. ¿Por qué vienes conmigo? ¿Por qué me metes a mí? Ahora, si hablas con él y el hermano no cambia, entonces vienes conmigo y voy yo con otro de los pastores de la iglesia y entonces vamos a estar nomás viendo, de testigos, viendo cómo tú le estás diciendo que él pecó contra ti, cómo pecó contra ti. Y si no cambia, entonces le vamos a decir a la congregación. Pero ¿sabe qué? No, cuando se aplica este principio, viene de Jesús. No es un método que compramos por ahí, no. Viene de Jesús. ¿Quién es Jesús? El Verbo se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces no puede haber falla ahí, ¿verdad? ¿Para qué andan comprando libros de que no, aquí está todo? Pero hay que tomarse el tiempo a pagarle al gordo y la flaca para escudriñar. Escudriñar significa escarbar profundo. Algunos nomás desempolvan ahí la Biblia, pero dice que hay que escudriñar las escrituras, hay que escarbar profundo para sacar los tesoros que están escondidos en esta bendita palabra de Dios. Así que cuando aplicamos ese principio de Jesús, no se llega a los 2 o 3 testigos, y mucho menos se llega a tener que decirlo a la congregación. Se imagina decir desde aquí, hermanos, el hermano fulanito de tal, bueno, no veo para allá, ¿no? De no hay nadie. El hermano fulanito de tal, ya habló el hermano, la esposa con él porque lo está engañando, ya hablamos 2 o 3 testigos y sigue, persiste, ya ahora tenemos que decirle a ustedes que el hermano está en adulterio y tiene que ser expulsado, no puede convivir con nosotros. Eso no se practica ya, hermano. Imagínense. Pero bueno, aquí está en la palabra. Entonces, dice la palabra que nuestro Dios es un Dios inmutable, que no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre, y sus palabras permanecen para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Entonces, esta enseñanza de Jesús se tiene que seguir llevando a cabo. Pero si la hacemos correctamente, no hay por qué llegar a ese último paso del hermano. Bueno, Mateo 16:19 es el segundo versículo que respalda la doctrina de atar y desatar. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, ¿qué hay que hacer cuando leemos un versículo así? Hay que revisar el contexto, otra vez, nada más ver de qué nos está hablando el Señor aquí. Cuando nosotros vivíamos sin Dios, estábamos atados al pecado. ¿No es así? No podíamos, dice la palabra, como dije hace rato, que teníamos cegado el entendimiento. Que nos hablaban de Dios quizás, y no, o sea, simplemente estábamos tapados, no entendíamos. Decíamos, estos están locos, aleluya, están locos y más locos. En vez de estar en la casa descansando, están ahí metidos en el templo. En vez de estar hoy viernes, que es día de, como le llaman en el mundo, viernes social, estar en la rumba y en la fiesta, están ahí metidos oyendo el pelos parados. Así discierne el mundo, porque dice la palabra que el hombre espiritual discierne las cosas espiritualmente, pero el carnal, para él son locura. Entonces, aquí el contexto es que Jesús estaba diciéndole a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No está diciéndole a Pedro que iba a ser el primer papa, como dicen los católicos. De ahí también se agarran para sacar sus doctrinas. Pero le estaba diciendo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Como decía hace un momento, cuando estábamos en el mundo, estábamos atados al pecado. Pero ahora que somos nuevas criaturas, hemos sido liberados de la maldición de la ley. Somos nuevas criaturas, y vaya a Juan 8, 34 y 36. Aquí da una analogía de el atar y desatar que se está refiriendo aquí en Mateo 16, 19.
Juan 8:34, Jesús les respondió: en verdad os digo, o sea, lo afirma y lo reafirma, que todo el que comete pecado es que esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Mire, hace rato lo dije yo en la adoración. Dice la palabra que Él nos redimió. Somos redimidos. ¿Qué significa la palabra redimidos? Redimido significa alguien que paga un rescate por alguien. En aquel tiempo se acostumbraban los esclavos. Era algo común. O sea, usted tenía el dinero y tenía el derecho como ciudadano de comprar 1 o 2 esclavos extranjeros, dice la Biblia en Deuteronomio. Así que usted tenía su esclavo en aquel tiempo, pero dice la palabra que algunos compraban esclavos, algunos hombres piadosos compraban esclavos, es decir, pagaban el precio que costaba ese esclavo, y a ese precio que ellos pagaban se llamaba redención. Entonces ellos redimían a ese esclavo, y en vez de llevárselos con ellos para que fueran sus esclavos, los liberaban. ¿Con qué lo liberaban de las cadenas? ¿Con qué se abre unas esposas? Con una llave. Entonces, con esa llave los liberaban. Ellos habían pagado por esa llave. Les había sido dada por el dueño previo del esclavo. Lo abre, lo libera y le dice: no te quiero llevar conmigo. Vete, eres libre. Eso es lo que hizo el Señor por nosotros. Dice que el que comete pecado es esclavo del pecado. Éramos esclavos del pecado, estábamos con cadenas atados al pecado, y entonces vino alguien y nos habló del Evangelio, de la buena noticia del Señor Jesucristo. Y nos habla, y entonces en esa buena noticia no nos dice: tú eres campeón, y tú... No. Nos dice: tú eres pecador y te debes de arrepentir, porque si no te arrepientes, ¿de qué sirve que seas campeón si te vas a ir al infierno? Le dice: bueno, arrepiéntete de tus pecados, y la persona se ve confrontada y dice: sí, soy pecador, necesito cambiar, necesito a Dios, necesito a Cristo, necesito ser una nueva criatura y que toda mi vida quede atrás y que sean todas las cosas hechas nuevas. Sí, quiero eso. Entonces las llaves del Evangelio abren esas cadenas, y ahora esa persona que era esclavo del pecado queda libre del pecado. A eso se está refiriendo. ¿Qué le dio Jesús a Pedro? Le dijo: a ti te daré las llaves del reino. Escuche esta idea, este pensamiento que tengo aquí, porque con frecuencia esta doctrina induce a los padres, por ejemplo, a atar el espíritu de rebeldía en sus hijos desobedientes. Y ahí tiene el hijo, al papá, está dormido el hijo y va ahí, como tipo brujería, ¿no? Va con ahí el hijo dormido y yo ato todo espíritu de rebeldía sobre este niño y desato un espíritu. No funciona así. Le voy a decir por qué no funciona así, y ahí le va el pensamiento. Dios no responderá a una oración que requiera que Él viole algún aspecto de la naturaleza humana que Él creó intencionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos dio a cada uno de nosotros algo que se llama voluntad. El libre albedrío de elegir, la libre elección. Usted puede elegir a Cristo o puede elegir al mundo, y Dios no se puede meter ahí. Está en la soberanía de Dios. Si no, en ese caso nosotros seríamos robots o títeres que Dios mueve, y Dios a unos manda al infierno y a otros mandaría al cielo. A unos les da salvación, a otros... No es así. Cada uno de nosotros tenemos esa libre decisión de elegir por Cristo o de rechazar a Cristo. Y Dios no se mete en eso. Entonces, ¿por qué si Dios no se mete y manipula nuestra voluntad, por qué nosotros pretendemos, o quién nos creemos nosotros para venir y querer cambiar la voluntad de una persona inconsciente? ¿Quiénes somos? Entonces, Dios no responderá a una oración que requiera que Él viole este aspecto de la naturaleza humana, que es el libre albedrío, la libre voluntad, porque Dios
nos creó así. A Él le plació crearnos con una libre voluntad. Así de fácil. Y qué bueno que se queda pensando, porque lo está analizando. De eso se trata, hermano. Yo ¿para qué podría venir aquí a gritarles y a decirles que yo he ido a no sé dónde, que soy amigo de quién sabe quién? Y eso, y usted va a decir, wow, qué tremendo es el hermano. Pero lo importante es que usted se vaya de aquí maravillado con lo que Cristo es, con lo que Cristo hace por nosotros. Voy a poner 3 ejemplos. El primero está en 1 de Samuel 16, 23. 1 de Samuel 16, 23. Recuerde, el título de esta enseñanza es: ¿se debe atar al diablo? Bueno, vamos a ver si así fuera, estos textos que leímos, estos 2 que van hasta ahora, si enseñaran eso, entonces los apóstoles lo hubieran hecho a diestra y a siniestra. Los hombres conforme al corazón de Dios en el Antiguo Testamento lo hubieran hecho también. Pero mire lo que ocurrió. 1 de Samuel 16, 23. Esto es cuando David, el rey David, en ese tiempo todavía no era rey, fue llamado por el rey Saúl para tocar. Era un músico tremendo. Y fue llamado por el rey Saúl para que tocara el arpa, ¿sí? Porque el rey Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu malo. Así que hay poder en la alabanza a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero no cualquier alabanza, hermano. La alabanza de alguien que es conforme al corazón de Dios. Esa es la que Dios usa para hacer huir al diablo. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. La pregunta es, ¿David ataba al espíritu malo? No. Lo hizo huir con la autoridad que tenía. ¿Me sigue? Segundo ejemplo, 2 de Corintios 12, del 7 al 9. 2 de Corintios 12, del 7 al 9. Ahora estamos hablando del apóstol Pablo, un hombre inspirado por Dios que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Casi todo el Nuevo Testamento está escrito por el apóstol Pablo. Un hombre que vio a Jesús. Dice que camino a Damasco de repente cayó y quedó ciego. No podía ver. Y se le apareció el Señor Jesús y le dijo: Pablo, dura cosa te es darle cosas al aguijón. Se imagina una espada y pegándole a la espada, todo ensangrentado. Dura cosa, porque el apóstol Pablo perseguía a la iglesia de una manera terrible y mataba a los cristianos. Los cristianos de antes morían por Cristo. Los de ahora quieren que les den premios el mundo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, estoy leyendo 2 de Corintios 12, 7 al 9. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual, ¿cuántas veces? 3 veces he atado el diablo al mensajero. Perdón. Por lo cual, respecto a lo cual 3 veces, ¿qué hice? He rogado al Señor que lo quite de mí. Oiga bien esto, hermano. Nosotros no le ordenamos a Dios lo que debe de hacer. ¿A poco su hijo usted le ordena lo que debe hacer? ¿Verdad que no? Espero que no. No debe ser así. Nosotros no debemos de ordenarle a Dios. Nadie, ni el más ungido debe decir: Señor, sánalo ahora, 1, 2, 3, ya, sánalo. ¿Quién te crees? ¿Te crees más que Dios o qué onda? No. El apóstol Pablo no le ordenó a Dios que se lo quitara. ¿Era un hombre de fe? Pregunto, ¿era un hombre de fe el apóstol Pablo? Por supuesto. Había visto a Dios. Y él no ató, ni decretó, ni ordenó, ni declaró, ni estableció, ni visualizó. No. Todos los que hay ahora infiltrados en la doctrina cristiana. Dijo: he rogado al Señor que lo quite de mí.
Y me ha dicho el Señor, porque le hablaba al Señor y él dejaba oír su voz: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Algunos dicen, no, es que el poder, que ven, queremos ver el poder aquí, quieren ver poder, no sé qué idea de poder tienen. Pero lo dijimos hace rato, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. ¿Qué es el evangelio? Es poder, la palabra de Dios es poder. Algunos ni predican, ni la Biblia abren, ni quieren ponerse aquí a ver el poder, o lo que ellos creen que es el poder. Pero el Señor le dijo a Pablo: mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dijo el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis ¿qué? Debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Está hablando de un mensajero de Satanás. Hay otras opiniones de algunos teólogos sobre que esta aguijón en la carne era una enfermedad en los ojos del apóstol Pablo, porque él en otra de las cartas dice: mirad con cuán grandes letras escribo. Él decía, mire, porque, lo cual quería decir que estaba enfermo de los ojos. Así que algunos teólogos dicen que era una enfermedad, otros dicen que no, pero la palabra dice que un mensajero de Satanás. ¿Sí? Dice un mensajero de Satanás. ¿Para qué? Para que no me enaltezcan sobremanera, porque el apóstol Pablo había ido al tercer cielo. Pero dice la palabra que le fue prohibido decir lo que vio allá. Entonces, esos testimonios que venden ahí de los jóvenes que fueron al cielo, que fueron al infierno y que vieron el pie izquierdo del infierno y el pie derecho. ¿De cuándo acá tiene pies y manos, verdad? Y que vieron a Selena y que vieron al Papa y a Michael Jackson con su... Bueno, al apóstol Pablo le prohibieron que el Señor le prohibió que revelara lo que vio en el tercer cielo, pero acá los hermanitos estos hasta sus MP3 venden y cómo tienen la agenda llena, hermano. Y los hermanos, ¡ay, aleluya! Es que no conocen la palabra de Dios. Pero entonces la conclusión en este ejemplo es que el apóstol Pablo no ató al mensajero de Satanás, sino que se sometió a la voluntad de Dios y a la soberanía de Dios. Así de fácil. ¿Por qué? Porque tenía su mirada puesta en las cosas eternas y no en lo terrenal. Él decía, bueno, estoy enfermo, Señor, te ruego que ya sea me quites esta enfermedad o que me quites este mensajero de Satanás, cualquiera de los dos, te lo ruego. Pero el Señor le dijo, no, bástate en mi gracia. Su gracia nos es suficiente en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio de cualquier situación que estemos pasando. Su gracia es suficiente. Quizás dice la palabra que Él enjugará toda lágrima, que nos dará un nombre nuevo. Así que hermano, si usted se llama un nombre medio feíto, nos va a dar un nombre nuevo, un cuerpo glorificado. Este cuerpo se va deteriorando día con día, ya no es igual que hace unos años, ¿verdad? Se va arrugando el cuerito y todo, pero el Señor nos va a dar un cuerpo incorruptible. Y ahí es donde debemos de tener nuestra mirada, en las cosas eternas, en ese cuerpo incorruptible, en esa nueva Jerusalén, donde las calles son de oro, donde no hay crisis, donde las cosas no se echan a perder, donde no hay modas, donde no hay falsos profetas, donde no hay absolutamente más que la presencia bendita de Dios. El apóstol Pablo veía el galardón y decía, bueno, esto pasa. De la misma manera debemos de pensar nosotros. Si llamamos a la gente y decimos, venga, reciba su milagro, los estamos arraigando a esta tierra. Pero nuestra responsabilidad como pregoneros de justicia es anunciarles lo eterno, las cosas que no perecen, poner la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dijo el Señor. Entonces, nos vamos a ver qué es lo que ocurre en el tercer ejemplo. Todavía no vamos al tercer versículo, es el tercer ejemplo de esto que estoy dando dentro del segundo. La pregunta es, ¿se ve a los apóstoles atando al diablo en el Nuevo Testamento? ¿Usted vio alguno, ha leído alguno que ató al diablo, que ató a los espíritus de calorías, que ató el espíritu de rebeldía, espíritu de alcoholismo? Esos no son espíritus, son pecados. Dice, más el fruto de la carne es, y da toda la lista. No dice que sean chamucos ni demonios, dice que es el fruto de la carne. Todo aquel que vive conforme a la carne, eso es lo que manifiesta. El que vive conforme al Espíritu,
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y otra lista. Los pone separados. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Pero los apóstoles no hicieron esto. Pero sí, el Señor Jesús les dio autoridad para echar fuera a los demonios. Yo no quiero atar al demonio, a los demonios. No, ¿para qué los quiero atados? Yo los quiero fuera. Porque si los ata, ahí están todavía atados, pero ahí están. Yo no los quiero atados dentro de la persona que estamos orando. Lo que queremos es que salgan, que se vayan fuera. Marcos 3:15. Esto es la manera correcta en la cual los hijos de Dios debemos de hacer con los demonios. Con los demonios, no con el diablo. Ahorita vamos a ver. Marcos 3:15. Y que tuviesen autoridad. ¿Todavía no lo encuentra? ¿Ya lo tienen? Dice que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Y para, ¿qué dice? Atar, no, echar fuera demonios. Echarlos fuera. Ahora vaya a Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, venían contentos, aún los demonios, ¿qué dice? Se nos sujetan en tu nombre. O sea, ¿qué quería decir con que se nos sujetan? Que nosotros en tu nombre les decimos: lárguense, váyanse, y se van, nos obedecen. Pero no porque ellos fueran los grandes ungidos, sino por el nombre de Jesús. Aleluya. Hechos 16:18. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, está hablando de una mujer que tenía un espíritu que era adivina. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que ¿qué? Que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces, la pregunta otra vez: ¿se ve a los apóstoles atando en el Nuevo Testamento a los demonios o al diablo? La respuesta es no. Los discípulos no ataron al diablo, sino que con la autoridad que Jesús dejó, en su nombre echaron fuera a los demonios. Notemos que no hacían gran show, hermano. No, ellos no hacían show y todo acá. No, además decían: en el nombre de Jesús, fuera. Y los espíritus se iban por la autoridad de Jesús. Entonces, ¿salían por qué? Porque Jesús es la imagen del Dios soberano. Aleluya. Tercer y último versículo que es usado para proteger o para enseñar la doctrina de atar y desatar. Está en Mateo 12:29. Y aquí en vamos a ver por qué esta doctrina es un peligro. Es un peligro, y es lo que el apóstol Pablo llama como doctrinas de demonios. Recuerden que dije que no debemos de preocuparnos por los que se ve abiertamente que son lobos, que son falsos, que es gente que quiere llamar la atención nada más. Pero hay que preocuparnos por los que están en las librerías cristianas y están sus libros ahí y enseñan ese tipo de cosas. Por los que tienen sus CDs ahí y muchos los compran y hasta pagan hasta $17 por un CD del disco doble del superartista, pero que enseñan metafísica y enseñan doctrinas de demonios, ciertamente. Mateo 12:29. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Probablemente ahí en su Biblia, en Mateo 12:29, usted tiene algo que se le llama versículos paralelos. Es decir, que otro testigo ocular, otro evangelista, narró este mismo suceso, pero desde el lente que él lo vio. Por eso es que hay 4 evangelios y en algunos vemos cosas diferentes de otras. Es decir, no que se contradigan, sino que se complementan. Porque lo que no vio uno, lo vio el otro, y al final tienes los evangelios, los juntas y tienes un panorama mucho más abierto de lo que estás leyendo ahí. Entonces, hay un versículo paralelo en el 12:29 que está en Lucas. Y cuando dice, si primero no le ata, en el versículo paralelo de Lucas, que es este mismo suceso, dice, si primero no le echa fuera. Pero vayamos también al contexto. Esta declaración de Cristo, porque ciertamente Cristo la hizo, es parte de una ilustración que él usó
para, para refutar la acusación de los fariseos, que le estaban diciendo, echa fuera a los demonios en nombre de Belcebú. Lo estaban inculpando de eso. Pero Jesús, en el contexto de este verso, está diciendo que Él es más poderoso que Satanás. Ciertamente. Algunos cristianos que erróneamente piensan que Satanás es más poderoso que Dios y mencionan más a Satanás que a Dios. Y es que Satanás me hizo, y es que Satanás ya no tiene poder sobre nosotros. No tiene. A menos que no seamos nacidos de nuevo, ahí sí. Pero Él establece aquí que sus exorcismos son hechos en el poder de Dios. Entonces, es erróneo concluir desde este pasaje que Cristo estaba estableciendo un patrón universal para ser seguido por los creyentes. O sea, Jesús dijo ciertamente, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar su casa y sus bienes si primero no le ata? Bueno, ciertamente Jesús puede atar al diablo. Él es el único que puede atar a Satanás. Y Él no lo dijo para que nosotros lo hiciéramos. Miren, yo he titulado esta parte del mensaje, el engaño de Satanás. El motivo principal por qué esta doctrina no debe de practicarse es porque motiva al hombre o al cristiano a pretender hacer cosas que solo Dios puede hacer. Hacer cosas que solamente Jesús en su divinidad puede hacer. Vaya a Génesis 3 del versículo 4 y 5. Está ahí Adán y Eva en el huerto del Edén. Estaban en la condición perfecta del hombre, en la condición, el estado ideal en el cual Dios creó al hombre, sin pecado, era eterno el hombre, y la creación era eterna, era maravilloso, era el estado perfecto del hombre. Pero vino la serpiente y con su astucia engañó a Eva y le mostró el fruto, y vio Eva con sus ojos que era bueno para comer. Es decir, lo que Satanás nos ofrece parece bueno a los ojos, a la carne. ¿Me sigue? La tentación que Dios pone es algo atractivo a los ojos. Si no, imagínense, al varón se le aparece o se le insinúa una mujer toda fea y gorda y prieta, horrible. Entonces el hombre, pues no, va a decir no, pues no. Va a superar la tentación, pero se le presenta una mujer elegante y guapa y todo, entonces ahí sí es tentación. Lo que Satanás presenta es agradable a los ojos. Ese fruto era agradable y decía que era bueno para comer. El 3 y 4, capítulo 3, versículo 4, dice: entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Dice, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mira, hasta la fecha Satanás sigue tentando así a los hijos de Dios. Tentarlos a querer ser como Dios. ¿Por qué? Ese es el patrón de Satanás. Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Esa es la naturaleza de Satanás, querer ocupar el mismo lugar de Dios, y él quiere que los hijos de Dios pretendan ocupar el mismo lugar de Dios. Hay teologías por ahí, hay enseñanzas por ahí que dicen que nosotros somos dioses. No es verdad. Somos pecadores redimidos por la sangre de Jesús. No somos dioses. Pero Satanás está empecinado en hacernos creer que nosotros somos dioses. Usted se sorprendería si yo dijera quienes enseñan esta teología del dominionismo, que es enseñar que nosotros somos dioses. Usted le sorprendería, pero están grabando y no puedo decir. Debemos entender que hay cosas que Jesús hizo simple y sencillamente porque Él es Dios. Y si nosotros pretendemos hacerlas, es caer en ese engaño de Satanás
que es querer ser como Dios. Voy a citar unas cosas que solamente Jesús puede hacer porque Él es Dios. Solamente Él puede recibir adoración. O sea, nosotros queremos parecernos a Jesús, ¿verdad? Él es nuestro modelo. Queremos vernos en el espejo y ver a Jesús. Por eso somos cristianos, seguidores de Cristo. Pero hay cosas que nosotros simple y sencillamente no podemos hacer porque no somos Dios y Él sí es Dios. Nosotros no podemos recibir adoración. Y ahí está que alguno de los apóstoles el apóstol Juan se le postró a un ángel porque lo vio ahí hermoso y lo quería adorar. Entonces el ángel le dijo: hey, adora a Dios, no me adores a mí. Entonces, ¿quién es digno de adoración? Dios. Nosotros no. Solamente Jesús puede recibir adoración. Los magos, cuando Jesús nació, cuando era niño, y lo vieron con su madre en aquel pesebre, dice que lo adoraron. El leproso que fue sanado adoró a Jesús. Los discípulos adoraron a Jesús. María Magdalena y María la madre de Jacobo le adoraron cuando lo vieron que resucitó. El ciego que fue sanado, dice la palabra, que se postró y se adoró. Dijo: creo, y le adoró. Los ángeles adoran a Dios. Dice Hebreos 1:6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Solamente Él puede recibir adoración, y de los ángeles, hermano. Canta mucho más bonito que cualquiera de nosotros. Solamente Jesús y Dios pueden llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque Él creó todas las cosas. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Romanos 4:17, no lo busques, se lo leo ya para terminar. Dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios. Diga conmigo: delante de Dios. A quien creyó, el cual, o sea Dios, da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién llama las cosas que no son como si fuesen? ¿Nosotros? No. Dios. ¿Por qué? Porque Él creó todas las cosas. Simple y sencillamente. Solamente Él puede perdonar pecados, nosotros no. O sea, no puede ir con el padrecito y decir: no, tus pecados te son perdonados, le dice el padrecito. No. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos 2:5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y eso le causó bronca, le causó lío a los fariseos, porque decían: pues ¿quién perdona pecados sino solo Dios? Es que todavía no entendían que Jesús era Dios y Él podía perdonar pecados. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Él demostró que podía perdonar pecados, pero eso no lo podemos hacer nosotros. Aunque vivamos en santidad, aunque tratemos de seguir, no podemos perdonar pecados, no podemos llamar las cosas que no son como si fuesen, y podemos recibir adoración. Y la cuarta y última cosa, que es la que tiene que ver con este tema: solamente Él puede atar al diablo. Vaya conmigo a Apocalipsis 20:2. Ya vamos a terminar. Esto es algo medular en el mensaje. Podríamos decir que es la conclusión. ¿Ya lo tienen? Apocalipsis 20:2 y 3. Vamos a leer algo que ocurre solamente una vez. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Y qué dice? Lo ató. Ahora sí. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser, ¿qué? Desatado por un poco de tiempo. Y será desatado por un poco de tiempo. ¿Sabe para qué? Para ser arrojado al lago de fuego, junto con el falso profeta y junto con la bestia. Serán atados por 1000 años, después serán desatados. ¿Por quién? ¿Por nosotros? No, por Jesús. Lo va a atar 1000 años, lo va a desatar por un poco de tiempo y lo va a arrojar al lago de fuego y azufre, junto con el falso profeta y con la bestia. Y bye Satanás, ahora sí, se acabó. Entonces, es importante que entendamos estas cosas.
para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, para que no caigamos en su trampa de querer hacer cosas que solamente le corresponden hacer a Jesús. Y mire bien, con esto remato. Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, ¿verdad? Y le resistió. ¿Con qué le resistió? Con la palabra. ¿Con qué le tentó Satanás? Con la palabra también, pero fuera de contexto. Y después Jesús le resistió con la palabra. ¿Y por qué Jesús, si lo tenía ahí, por qué Jesús no lo ató por 1000 años? Pero todavía no era el tiempo, hermano. Todavía no es el tiempo. Satanás dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahí está. No tiene potestad sobre nosotros, pero trata de engañarnos todavía, queriéndonos hacer creer que somos dioses, que podemos hacer cosas que le corresponden hacer a Dios. Segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es importante que esto podamos entenderlo para no ignorar su maquinación y para que podamos compartirlo con otros, para que no caigamos en esto, hermano. No tiene efectividad, no tiene suficiente respaldo bíblico. Es algo que Satanás promueve para que ocupemos el lugar de Dios, y además de que violentamos la soberanía de Dios. Un cristiano que está sometido a Dios dice que el diablo huye, se va. Si estamos sometidos a Dios, Satanás huye. Entonces, nuestra enseñanza como ministros debe ser enseñarle al pueblo de Dios cómo se someta a Dios, que conozca a Dios y que aprenda a someterse a Él, a su palabra, y estar obedeciéndole en todo tiempo a Él. Vamos a orar y espero que